Bienvenidos al capítulo de hoy. Mi nombre es Gustavo Zavala y les traemos sobre un nuevo capítulo de la inmortalidad, los casos, mitos y leyendas acerca de esta. Bueno, vamos a empezar. El primero es el mito prehistórico. El manantial cuyas aguas restauran la juventud de cualquier que bebe o se baña en sus aguas. Es un mito que se remonta a tiempos prehistóricos. De hecho, el historiador geográfico griego Heródoto escribió sobre ello en el siglo V a.C. Y es que la esperanza es eterna. Y como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones, la historia se repite. Actualmente siguen existiendo muchas versiones modernas de la fuente de la juventud, cuyos promotores afirman que revierten el envejecimiento y prolongan la vida, nada más lejos de la realidad. Los cementerios están llenos de crédulos, pues la ciencia ha demostrado que no existe ningún tratamiento que permita vivir para siempre. La esperanza de la inmortalidad es suficiente para seguir cimentando el camino. Si es verdad, es un mito bastante escuchado, que es el de la fuente de la juventud, y obviamente la ciencia lo va a desmentir, como bastantes de las leyendas, mitos o historias que voy a contar a continuación, pero hay que dejar en claro que son esto mismo, son mitos, leyendas, entonces son ficticias y que en decisión de cada uno si creer o no. Claro que científicamente está sustentado que es imposible, sin embargo, cada uno con lo que puede pensar. Ahora, algo interesante, la leyenda del Preste Juan. El Preste Juan o el Pastor Juan fue un personaje mítico cuya existencia se propagó durante la Edad Media. El reino cristiano de Preste Juan supuestamente contenía una fuente de la juventud y un río de oro, parecido al que conté antes. Este mito tuvo su momento álgido entre los siglos XII y XV. El mito ha sido reformulado con el paso de los siglos y desde el siglo XV este reino pasa a formar parte únicamente de las leyendas. Ahora, el Ziusudra. Se trata de un héroe de la mitología sumeria, protagonista del mito sobre el diluvio universal, que aparece como el último rey de Sumeria antes del diluvio. También se le menciona en otros textos antiguos, incluido la muerte de Gilgamesh y el poema de los primeros gobernantes. Ziusudra es la versión sumeria del Noé bíblico, quien según la leyenda habría sido inmortal. Esto es bastante curioso. En la Biblia no se cuenta sobre la inmortalidad de Noé, sin embargo en esta versión sumeria sí. Ahora, el hongo de la inmortalidad. Los alquimistas chinos pasaron siglos formulando elixires de la vida con una frecuencia que eran encargados por el emperador y experimentaban con sustancias como mercurio tóxico, oro, azufre y plantas. Nosotros desconocemos la fórmula para la pólvora o el azufre o el carbono, que fue originalmente un intento del elixir de la inmortalidad. Ahora nos remontamos a el año 475 a.C. Los textos chinos hacen referencia al hongo de la inmortalidad, un ingrediente clave en el elixir de la vida. El lixi es el hongo más antiguo conocido utilizado medicinalmente. Según el libro de Han del siglo 82, los maestros de esotérica, alquimista, magos, conocidos como los Fangxi, conocían ubicaciones secretas en el monte Penglai donde crecieron los lixi. Varios emperadores como Qin y Han enviaron grandes expediciones en busca de un hongo genuino de la inmortalidad, pero ninguno tuvo éxito. Creo que es bastante obvio la razón por la que ninguno tuvo éxito, ya que, estos no existían.
Sin embargo, es bastante interesante este mito, esta leyenda. Conde de Saint-Germain. Este misterioso personaje, habitualmente en historias de temática ocultista, también se encuentra su hueco entre aquellos que buscaban la inmortalidad. Afirmaba que cuando conoció a Jesucristo ya se imaginaba que su suerte iba a ser nefasta. Corrían todo tipo de rumores sobre su persona, entre ellos que había estado presente incluso en las fiestas de las bodas de Caná de Galilea. Su amplia experiencia y conocimientos no hacían sino aumentar la validez de su afirmación, de que tenía más de 500 años. Este aristócrata europeo del siglo XVIII fue fuente de intensa especulación durante la era de la Ilustración. Si no lo comprendieron muy bien, se refiere a que un hombre decía haber estado desde el nacimiento de Cristo, que lo conoció, que estuvo presente en historias que se escriben en la Biblia y probablemente en muchos más hechos históricos. Ahora, un tema muy interesante, muy recurrido en historias de fantasía, en películas, novelas, es la piedra filosofal, el objeto principal del alquimista medieval. Los esfuerzos para descubrir la piedra se llamaban Magnum Opus o Gran Obra. Se decía que la piedra filosofal conducía a la inmortalidad. En algunas leyendas, la posesión de la piedra por sí sola otorgaba una vida sin fin. En otras, la piedra se usaba para sintetizar el elixir de la vida. Algo curioso que quería añadir respecto a la piedra filosofal es que hay una película que se puede encontrar en Netflix. Esta se llama Como en el cielo, como en el infierno, si no mal recuerdo. En esta película se narra una expedición debajo de las catacumbas de Roma, catacumbas que no habían sido exploradas. Y en este viaje, se puede decir espiritual y paranormal, un poco demoníaco, se muestra esta piedra, la cual te da curación infinita, se podría llamar de esta forma, por ende inmortalidad. El Jardín de las Delicias. Por último vamos a hablar de este cuento. El célebre tríptico de El Bosco tiene también su hueco en esta recopilación. Sobre la vida eterna se puede decir que es interesante esta historia. Es un artista nacido en el norte del Ducado de Brabante, que actualmente son los Países Bajos. Representó la defensa fuente de la juventud. Conforma la parte central de esta pintura de óleo sobre la tabla. Lo más probable es que en pantalla estén viendo la pintura. Bueno, en ella la fuente de la eterna juventud, tan recreada durante el siglo XVI, podría representar el agua en el que los hombres bañan sus pecados. Una frase muy interesante y, a mi gusto, una pintura espectacular, la cual se puede investigar, se puede apreciar más a detalle. Sin embargo, esto han sido algunas de las historias, leyendas, mitos sobre la inmortalidad. Este ha sido el capítulo de hoy y espero que lo hayan disfrutado, pero aún así más importante que lo hayan entendido. Mi nombre es Gustavo Zavala y esto ha sido Moral y Ciencia.